Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del resto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pancha la Vida. Estamos en el medio de dos fronteras. Dejamos Bulgaria hace un minuto y ahora estamos yendo rumbo a Turquía en un día sumamente gris, frío, y ese es el principal motivo por el cual nos estamos moviendo para este país. Además de querer conocerlo porque es muy lindo al parecer, tiene mejor clima para que nosotros podamos vivir en la panchita. Así que en búsqueda del sol. En búsqueda del sol, y deseenos buena vibra, que las fronteras suelen ser, bueno, estresantes. Sí. Primer paso es un chequeo simplemente de pasaporte, no hacen más que eso. Ahora, mientras limpiamos un poco el vidrio, porque el frío que hace no se imaginan, ahora sí viene la casilla donde nos van a hacer los sellos y la comprobación, y también creemos que te revisan el vehículo a efectos de que no traigas nada que no puedas, o personas. Pero ya nos dan la bienvenida, mirá, sí. Allá. Welcome to Turkey. Bueno, genial. Estamos casi adentro, falta poquito. La ansiedad y los nervios suben, pero bueno, es parte de la adrenalina de este hermoso viaje que estamos haciendo. Good morning, hello. Hi. Hi. Yeah. Green card? Yes, we have. Sí, van, motorhome. Ya, caravan, ya. Bueno, fue una frontera típica, seguimos haciendo los trámites. De allá, de la casilla, nos dijeron que como no teníamos el seguro sacado, teníamos que venir acá a sacarlo, el seguro, y se paga solamente en efectivo. Tengan en cuenta eso si vienen en auto. Estos ya son los billetes turcos, tuvimos que sacar de apuro acá en la caseta, y nos cobraron 185 euros por 3 meses de seguro, ¿está? Es lo establecido, es como la gente oficial acá. Y bueno, y ahora después de tener el seguro, creo que nos quedaría pasar al lado para que nos sellen finalmente el pasaporte y tener la libertad de movernos con la combi. Tras muchas idas y vueltas, mojarnos los pies bajo la lluvia, sacamos el seguro y en teoría ya estamos adentro. Igual estamos viendo que hay como un mini control más de salida, entrada, digámosle. Así que no sé, creo que ya oficialmente igual podemos decir que estamos en Turquía. Estamos en Turquía, ¡vamos! Acá vamos a pasar unos cuantos meses, ya saben. Estamos queriendo salir y evitar un poco el frío extremo de Europa, y acá es el mejor lugar, así que bueno, vamos a costear. No nos está recibiendo de la mejor manera, porque hay una lluvia y un frío, pero estamos felices de este nuevo destino. Sí, y debemos de reconocer que a pesar de que venimos, todos tuvieron siempre la mejor para tratar de entendernos, porque la verdad que el inglés no es algo que se hable muy fácil acá. Y allá de fondo ya aparece la primera mezquita, me parece gigante. Ay, capaz que acá es que lo sellan. Acá viene uno más. Vamos a esperar. Hello. Hi. Federico. Uruguayano. Uruguay. Muslera. This? Okay. Ah, okay. No, cost. The coast. Because Cold. cold. Bye. See you. Bye. Bye. O sea que nada más. Nada más. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Oficialmente estamos en Turquía. Sabían mi nombre, o sea, quedamos registrados y ya nos decían, bueno, ¿qué tal? Qué locura. Y miren qué lindo. No se ve nada, pero hay una mezquita ahí, ¿no? Hay una mezquita, Wow. sí. Acá
claramente, hay que decirlo, en breves, no va a ser ahora, vamos a pasar oficialmente del continente europeo al asiático. Porque salvo una pequeña porción de Turquía que es europea, el resto ya es Asia. Así que una locura que la combi esté por acá. Ha pisado un nuevo continente, en breve. Buenos días para todos. Continúa este capítulo de Pancha la Vida. La verdad es que nos tomamos unos días en lo que es el pueblo o ciudad de Gelibolu, a unos kilómetros nomás de lo que fue la frontera. Necesitamos bajar un poquito, tomarnos las cosas con más calma, empezar a caer en la realidad de que estamos en Turquía. Y la verdad es que ha sido un pueblo muy lindo, muy tranquilo, la gente ha sido sumamente amable. Hemos probado ya alguna que otra cosita típica, les vamos a dejar ahí algunas fotos. Pero bueno, la ruta continúa porque tenemos muchas ganas de ir a conocer un lugar más emblemático, digamos. Para salir de este pueblo, como quien dice, continuar el siguiente, hay dos formas. Una es, como estamos viendo allá al fondo, irse en ferry. Y la otra es cruzar por un puente que tiene un peaje. Y por lo que estuvimos averiguando, el costo estaría siendo bastante similar entre uno o el otro. Estamos yendo para ese puente de ahí. Ese es el puente que separa lo que es Europa. Recuerden que Turquía tiene menos del 10% de su territorio en Europa. Y cruzando el río, que creo que es el Bósforo, vamos a ir para Asia. Como les decía afuera hace un ratito, ahora justo nos tapa el camión, habían dos formas de llegar para el otro lado, o sea, para Asia, que es mediante un ferry o cruzando este puente. Por lo general, lo que tenemos entendido es que se paga un poquito más, pero también te evitas todo el trámite de tener que ir a un puerto, esperar, subir la camioneta, el traslado es de media hora. Bueno, ahora vamos a investigar qué onda. Supuestamente te dan un papel y al terminar el puente lo pagás y lo puedes pagar con tarjeta. Bueno. Charán, charán. Chiqui. Todos dicen el mismo nombre arriba, Sí. Cosa importante. Porque había en otros países, ¿te acordás que de repente... Acá hay un... Creo que apretás el botón, ¿no? Ahí salió un ticket. Muy bien. Ahora sí, estamos habilitados. Nos vamos para Asia. Mirá, dice tu matrícula, la hora, el día. 11 del 11 hoy. 11 del Hermoso 11. día. Hoy se abre un portal. Nosotros abrimos el portal de irnos a Asia. Anda que dice crédito. Capaz que ya lo pagamos acá, en vez de al final, al principio. ¿Dónde dice crédito? Había uno que decía credit card, ahora ya no lo veo. Caramba. Y bueno, probemos. Genisarak, no sé qué es eso. Ah, pero hay gente, alguien nos va a ayudar. Sí. Toma. 7.95. Hi, hello. Malo, ¿no? ¿Están? Bien. ¿Estamos? Sí. Bueno, al final se pagaba al principio. Se puede pagar con tarjeta de débito. Y nos cobraron 7.95, que más o menos son... Casi $20. Sí, un poquito menos de $20. Pero lo que habíamos averiguado del ferry nos salía 7.10. Entonces en realidad no hay tanta diferencia. Sí, son 80 liras turcas de diferencia. Allá hay un control policial. Así que bueno, estamos ahí. Thank you. Hacia ahí nos vamos. Luz verde. Vamos la camioneta hacia... Bueno. Hello. Federico Dinu. Dinucci. Exacto.
Okay, mi amor. Passport? Look, can I see your driving license? Okay. Drive license. Listen Why? and... Federico, I am driving. Okay. Kimi 26'e ediyor mu? 2023'e kadar geçer. Where are you going, Federico? Kanakali and then Kos. Çanakkale. Turkish Çanakkale. Chanakale. Yes. Okay, okay, okay. Can I ask you something? Yeah, if he's here, can I drive? Yes. Yes? Yes, Okay, thank you. Okay. I will take. Thank you. Bye. Luego de la inspección de los agentes, la verdad que nos anotaron, tienen nuestros datos, les salta por el tema de la frontera, saben cómo me llamo, tienen todo digitalizado. E intentan pronunciarlo bien. Sí, Chanakale, vamos, estamos yendo para ahí, pero la verdad que seguimos sintiéndonos muy bien en este país. Estamos, la verdad que satisfechos con el trato de la gente, de los agentes de tránsito, y ahora arrancamos el puente. Ahora 3, 2, sí. 1, oficialmente Estamos en Asia. ¡Vamos! como la panchita nomás. ¡Qué locura! No lo podemos creer. Recién estábamos hablando y pensando esto de cuando salimos de viaje hace casi ya 3 años. Dijimos, bueno, si es un mes, que es un mes de viaje, vemos qué onda. Sin presiones, si tenemos que volver al mes, volvemos al mes. Y las impresiones llegó que hoy estamos andando por Asia. Una locura. Linda locura. locura. Linda locura. No. ¿Cómo es? Dicho. Llueve con sol, se casa una vieja, ¿no? ¿Cómo es? ¿No es así? Algo de eso. Pero me parece que tiene rima eso. Creo que sí. No sé, pero bueno, si alguien lo sabe, nos lo deja en comentarios, porque llueve con sol. Lo impresionante que es la arquitectura de las mezquitas. Está, pero salada. Sí, y bueno, y con referencia a eso, están los rezos, los famosos rezos que son 5 por día, o 6, y las mezquitas tienen como parlantes, y entonces los rezos se escuchan. Entonces es normal estar en la noche o en la tardecita trabajando y empiezan los rezos Es el llamado al rezo, Es el por llamado lo que al rezo. entendemos. Y la verdad es bastante interesante. No nos ha pasado mucho de ver a la gente rezando solo una vez, de que paren en el lugar donde están y extiendan su, ¿cómo se dice? Como su alfombra y hagan toda su rezo. Pero es bastante interesante. Hay un poco de cielo celeste, ¿eh? Sí, y allá pega el sol en el agua. Ay, me lo tapa justo. Hemos llegado al barrio Pueblo Ciudad ¿Cómo se llama? Altino Luc o algo así. La... El lugar donde estamos ahora. Se lo ve muy tranquilo. ¿Saben la impronta que tiene de un balneario que Fuera está, de temporada. que está fuera de temporada? Así que vamos a ver por dónde nos estacionamos mejor. Sí, acá es un lugar recomendado por Aya Overlander. Así que ahí Aya ya creo Overlander. que estamos viendo otra viajera. Estas son de Dinamarca. Adiós. Y para allá, ¿no? acá, ¿no? Puede ser al ladito del pastito para que la Lucy lo primero que tenga para hacer es salir al pasto.
Y bueno, por lo pronto hay como un lugar de feria, ya estamos viendo, pero seguramente o es en temporada o quizás el fin de semana tenemos suerte. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, nosotros ayer al final tuvimos que parar un poco de filmar porque la tormenta se puso fuerte, mucho relámpago, trueno, mucha agua y bueno, esperamos un poquito mientras buscábamos un lugar alternativo al primero que fuimos, que no estaba tan bueno, vamos a decirlo todo, pero ahora estamos muy felices. Primero que nada salió el sol y el pronóstico marca que la semana va a seguir así, con mucho sol. Y segundo que encontramos un buen lugar, estamos estacionados en la primera franja costera en donde vamos a poder estar unos cuantos días. El pueblo está marcado como un lugar súper tranquilo. A mí en lo particular me hace acordar mucho a lo que es allá en Uruguay la Floresta, como que fuese la Floresta en baja temporada, porque estamos en temporada que no hay mucha gente más de la que vive acá. Entonces bueno, ahora estamos aprovechando a tomar unos mates, a desayunar, es temprano, ya está pegando el sol fuerte y vamos a ver qué está haciendo Fer. Mírenla, a ella. Lucy tomando un poquito de sombra. Buenos días, María Fer, ¿cómo anda? ¡Holi! Buenas. Tomando un poco el sol. Sí, ¿no? Haciendo dos cosas importantes. A ver. Una es porque ya nos han llegado varios comentarios con esto de que se escucha bastante mal desde que hemos perdido nuestro receptor, se le dice, ¿no? Para los micrófonos, así que lo estamos buscando. Habíamos encontrado uno, pero bueno, nunca llegó a su destino, así que seguimos en esa búsqueda incansable. Y la otra es adquirir vitamina del solcito, disfrutando de esta hermosa vista. ¿Viste lo que es el agua? Sí, ahora vamos a acercarnos un poquito al agua. La idea es acá es quedarnos unos cuantos días disfrutando, trabajando, lavando ropa, todo lo que hay que hacer para seguir viviendo por acá. Hoy es un día de bastante viento, pero después en la tarde vamos a ir a conocer lo que es del faro para allá, que es toda la parte del centro de esta ciudad. Desde que entramos a Turquía ya hace unos cuantos días, nos estamos dando cuenta, espero que se escuche por el viento, que los perritos están registrados, chipeados, y suponemos que por su tamaño también están todos castrados, ya sea macho o ya sea hembra. Es algo que es la primera vez que en todo el viaje lo vemos, nos parece fantástico. Son perritos de la calle, pero todos están en excelente condición de salud, de comida, y son todos muy dóciles, como este que está acá, o como ella que está acá atrás nuestra, o ella también que está por acá. Hoy le dejamos comida a los gatos y miren lo que está comiendo ahora. Tranquilaza estaba ahí comiendo. ¿Cómo es, erizo? Creo que sí, creo que es un erizo. Y ahí está la Panchita. Así que bueno, alimentamos a todos, eso es lo importante. Ay, qué tierno. ¿Sí? Y se viene la lluvia de vuelta, gente, miren eso. Ay, fue decir que estaba la semana linda y nada, pero bueno, de repente pasa. Se ve que acostumbrada a convivir con todos los animales porque están todos ahí juntitos. Bueno, llegó el momento tan lindo y esperado. La Panchita se sigue llenando de banderas. Charán, charán. Un poquito más abajo, amor. ¿Más abajo? Sí, si no te va a quedar muy arriba del borde. Opa. ¿Contamos ya qué país era Turquía? ¿Número? Opa. Opa. No, la verdad que no me acuerdo ya, pero creo que 26. Me parece que es 26. Uy, lo hice mal. Mira, yo creo que el otro día entramos a Serbia que era 25, ¿no? Uh-huh. Así que Bulgaria 26 y Turquía 27. Vamos que sale, ¿eh? ¿De qué? ¡Yujú! Hermosa. Es re linda la bandera.
Comenzamos el recorrido como yendo para el centro. Nos llama la atención, ayer también estaba este hombre vendedor de calabazas. Es verdad. Y es lo que, bueno, ahora justo no hay, pero en todas las casas o en su gran mayoría hay árboles de mandarinas. Sí, estamos viendo por todos lados. Ahora cuando pasemos por alguno le filmamos. Este es un río que arranca allá atrás de la montaña y desemboca en el mar. Y el centro da para allá. Acá se nota que estamos fuera de temporada, ¿no? Todo esto y parte de la rambla que ya empezamos a recorrer está vacía. Igualmente, o es una ciudad que tiene bastante gente y se nota, o también viene turismo interno. Recién comentaba Fer y tiene razón, si hay un pescador siempre, ahora es negro capaz que no se nota, siempre van a haber un gato al lado. ¿Por qué? Porque los pescadores cuando sacan de repente peces o pescados chiquitos, se los van, porque ya lo hemos visto, le dan varios y los gatos se van con sus presas ahí en la boca. O capaz le comparten carnada también, ¿no? Lo que usan para la carnada. También, sí. Mira, ahí está, el amigo. Otra de las cosas curiosas que estamos notando acá en este país, que en realidad se dan en varios países, es cómo hay varias banderas de Turquía por todos lados, ¿no? En todos lados, mirá, acá en cada uno de los barcos hay uno, por ejemplo. Sí, Pero sí. a veces vas por la ruta e incluso tenés como en donde está la red lumínica, digamos, Claro. una banderita en cada lado. Está por todos lados. Este tipo de vehículos son todos eléctricos y se ven por todos lados. Este es como una versión pro, cerradito, para 3 personas. Hay algunos que son más chiquitos y lo usa todo el mundo por acá. Es la versión del tuk-tuk peruano, sería. Sí, boliviano, no me acuerdo dónde mira, era bien. ahí aparece otro estilo del señor, que también puede llevar gente atrás, pero está por todos lados, es increíble. Acá los helados, no sé si ustedes lo han visto, pero es muy notorio que hay algunos que hacen como truquitos y no te dan nunca el helado. No hemos visto por ahora ninguno de ese estilo, pero bueno, acá lo que tenemos es a Fer investigando. Hay un tema con el cucurucho, que no todos los cucuruchos te gustan. Me dan la sensación del cucurucho que parece espumaplas. Claro. ¿Viste? Está como el cucurucho posta y el que parece espumaplas. Bueno, este me da esa sensación. Acá podemos apreciar algunas de las comidas típicas. Esta que, digamos que se pronuncia gosleme, fue lo que estuvimos probando. La verdad es muy rica, es como si fuera un panquequito, como una crepa rellena, muy delicioso. Pero lo que me llama más la atención, aparte de la comida, es que la gente viene a sentarse a comer, pero también a jugar. Y todavía no puedo descifrar cuál es el juego. ¿Vos lo sabés? No, parecería ser como un dominó, pero en realidad tienen algo más que unas fichas. Pero vamos a ver si podemos filmarlo, de última investigamos algo. Si alguien sabe a qué están jugando, que nos escriba, por favor. Porque la verdad es que los juegan, no sé, desde que entramos lo hemos visto en todos lados. Jóvenes, no tan jóvenes, y están horas sentados, de repente se piden, acá juega mucho el té. El té cha. es para todo, el cha. Y se quedan horas, y ahí están, pasando su rato. La verdad que se los ve bien. Ahí está la gente jugando. Allá están jugando como que fuese un juego de cartas con cartas de póker. Y esto es un rummy o un buraco, ¿no? Sí, pero el otro día jugaban a otro, ¿Sí? que era como un mega cartón, digamos, grande, Ajá. y hacían como que tiraban cositas. Ah, bueno, puede ser. Pero es de todo un poco. Todas las mesas llenas, incluso las mesas vacías, está contemplado de que vengas a jugar porque tienen su lugarcito para jugar.
Ayer hablamos de los rezos, que hay 5 por día. Bueno, ahí es un altavoz que en un rato, cuando normalmente hay uno cuando atardece, que es más o menos a las 6 de la tarde, ahí empieza uno de los rezos y es uno de los más largos, por lo menos a nivel de altoparlante. Unas hierbitas para el mate, capaz en algún momento, ¿no? Estaría. Sí. Hay algunos que todavía no descubro qué son, pero habrá que empezar a investigar. Me gusta porque estamos en el lugar correcto. Veníamos caminando y sintiendo un olorcito muy particular a café y nos acordamos que Turquía también es muy conocido por su café turco. Ahí ya están las semillitas prontas para prepararse. Y en varios de los locales, por lo que estamos viendo. Mira, sí. Acá hay otro más. Acá hay otro más. Sí, de hecho, en el bar, en los bares, se toma mucho. El té es barato. Nos cobraron, ¿cuánto? ¿20 pesos el otro día? Sí, 25. O sea, 0,50 centavos de dólar, un tecito. Es chico, pero está bien. Y el café no estaba más caro, era como $1 como mucho. Hay que probarlo entonces. Sí. Otra de las cosas que juega mucho es el queso. La única diferencia que vemos es que las hormas son parecidas, por lo menos allá del Río de la Plata. Este parecería ser un Colonia, pero a diferencia, les decía, es el color. Son colores más blancos que amarillos, que estamos acostumbrados. Vamos a tener que empezar a probarlos igual. A mí no me tientan tanto, pero de repente son gustosos, que es lo que importa. Sí, hemos probado el tipo queso crema y están muy buenos. También es más pálido, por así decirlo, pero tienen mucho sabor. Así que por ahí pasa lo mismo con estos quesos más tipo Colonia. Diga. Estoy tratando de identificar, pero me parece que ahí lo que estamos viendo acá es el kai, que es el chai, en realidad es el té turco, que viene como en esa copita típica, vale 15. Y creo que lo de abajo sería como un café o café con leche. A 50. Y sube un poquito más, no es tan barato comparado al té. $1 y monedas, y 10 centavos debe ser, y el té es menos de medio dólar, deben ser 40 centavos de dólar. Mucha de la comida, aceitunas, quesos, salamines. Acá tenemos como un queso azul. También tenemos yuyos por todos lados, verdura. Estamos bien, ¿eh? Está muy surtido. Estamos surtidos y ningún precio disparatado que digas, bueno, se complica. Eso también está lindo. Está muy bien, muy en cuenta, la verdad, para venir. ¿Qué sería? Una mezcla, ¿no? Yo creo que deben ser como bolsas de té. Hi, hello. Té, canela. Y mira este. Todo. Esa Fruta abrillantada, sí. Ahí podemos observar el parlante por donde emiten el llamado al rezo en las mezquitas. Ahí la estamos viendo ya de lejos. Otra de ¿qué? ¿La segunda que ya estamos viendo? La segunda y allá una tercera. Mira. Más en la montaña. Más lejos. Sí. Hay varias. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué el jengibre crece tanto acá? Miren lo que son. Es grueso y grande. O sea... Sí, las dos cosas. Vamos a poner una mano para que comparen. Miren esto. Más grande que una mano es. Seguimos caminando por las peatonales que tiene esta hermosa ciudad. ¿Y qué estamos buscando, María Fer? Vamos a contar una infidencia nuestra de hoy de tarde. Estamos buscando una peluquería porque hoy se me ocurrió cortarme el pelo. Y llegó un punto en el que le dije a Fede, che, ¿no me ayudas a hacerme la parte izquierda? Yo me había hecho la derecha. Y bueno, pasaron cosas. Por suerte, en este peinado así no es tan notorio, pero si lo dejo caer, hay grandes diferencias. Ahí se complica. Así que estamos buscando una peluquería, vamos a ver un tema de precios. Pero bueno, todo indica que tu primera vez en el viaje. Ay, sí. Porque a mí no me gusta que me corten el pelo en la peluquería, gente. Eso es la realidad. Siempre me da miedo. Así que ahora ya está. Como que peor de lo que está no debería de quedar, ¿no? Bueno, al final salió, conseguimos peluquera y ahí arranca la Fer.
Hemos salido de la peluquería Ifer. Acá estamos. Cuesta. A un paso del llanto y de la felicidad al mismo No. tiempo. No, quedó más prolijo de lo que estaba. Era necesario. Era difícil. Era difícil el trabajo y bueno, nada. Con los días te vas a ir acostumbrando. Obviamente que 3 años sin cortártelo. Claro, eso también, ¿no? Eso también juega. Obviamente sacó mucho daño que ya tenía el pelo. Exacto. Pero a su vez, ¿cuántas personas pueden decir que se cortaron el pelo en Turquía? ¿Viste, no? Vos date cuenta. Bueno, gente bonita, vamos terminando este capítulo que tuvo la entrada a Turquía y los primeros pueblos. Y mirá, de fondo, Se escucha el llamado al rezo. el llamado del rezo. Ahí queda. Así que nos despedimos con eso. Nos despedimos con eso y los invitamos a seguir viéndonos porque nos queda mucha costa turca. Nos vemos.